Detrás de las noticias. Juan Domingo Perón decía que la política internacional era la política, ¿no? Que había que entender lo que pasaba para poder analizarse lo que pasaba en nuestro país, en la Argentina. Vamos a ver cómo se interpreta, cómo se lee, cómo se leyó las elecciones en Francia del pasado domingo, donde triunfó Jean-Luc Mélenchon, un dirigente de izquierda, de centroizquierda, en Francia, ni más ni menos, mirá, por ejemplo, el diario Público. Dice: la izquierda de Mélenchon será la primera fuerza de la oposición en Francia y le complica la legislatura a Macron. El partido del presidente pierde la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional y la ultra Marine Le Pen, neonazi Marine Le Pen, consigue formar un grupo parlamentario en elecciones con una abstención histórica. Entonces, así lo titulan más o menos en el mundo, ¿no? La izquierda de Mélenchon, primera fuerza de la oposición en Francia. ¿Cómo contaron el triunfo de Mélenchon en los medios argentinos? Fíjate, La Nación: con el impulso de Mélenchon crece una agenda que dispara alarmas en París y en Europa. El ultraizquierdista, ya es ultra, podría privar al presidente Macron de una mayoría absoluta en el legislativo. Ahí no le parece mal que tenga mayoría absoluta, ¿viste? Si pasa acá, es una tiranía, es una barbaridad. Pero si en otro lugar está mal, Macron tiene que tener mayoría absoluta, eso les parece correcto, ¿no? Es interesante para entenderlo. Para Clarín lo mismo: por un revés en el balotaje de la legislativa, Macron perdió el control del Parlamento. Ponen el eje, ves que ponen el eje en Macron y no en el triunfo de Mélenchon. No hablan de Mélenchon, hablan siempre de Macron o de Le Pen, pero no de Mélenchon. Fíjate el epígrafe de la foto, cómo lo presentan. Mirá, mensaje, 2 puntos. El líder de la alianza ANUPES, el populista Jean-Luc Mélenchon, ayer al comentar los resultados electorales. ¿Viste? O sea, es un populista. Primero cargaron de negatividad ese término. En lugar de popular, le empezaron a poner todo populista cuando representaba a las bases mayoritarias, a los sectores populares. Ahora, ¿por qué esa inquina de Clarín, La Nación, con el líder francés Mélenchon? Fui al archivo a buscar y me encontré con esta nota de página 12. Prestad atención a esto. Fíjate el título ya, el título te da una idea. Dice: debía haber protestado más fuerte por Cristina. El líder de Francia Insumisa cuestionó duramente los procesos contra Cristina, Lula y Correa y contó su experiencia en Francia. Jean-Luc Mélenchon busca las palabras en su castellano ancestral. El abuelo nació en España y dice: siento vergüenza por no haber protestado antes y más fuerte por la persecución política a Cristina a través de la justicia. Y agrega: siempre tuve confianza, pero no llegué a comprender la gravedad de lo que estaba pasando. La unificación del peronismo y de las fuerzas progresistas es una gran lección mundial. Mélenchon, como otros líderes populares de Europa y de otros lugares del mundo, miran con atención lo que pasa en América Latina en las fuerzas populares. Mélenchon es un entusiasta, y lo dice, igual que de otros países, sobre los procesos latinoamericanos, sobre todos, sobre los argentinos, pero también sobre Brasil, también sobre Chávez. Explicó que otra parte de su aprendizaje resultó de ver con un mayor detalle la intensidad de la persecución a la que someten a muchos líderes latinoamericanos. Mélenchon se definió como un amigo de Amadou Boudou, pero igual le pido perdón porque tendría que haber sido más enérgico en su defensa. Y lo mismo con Cristina, aunque le aclaro que nunca compartí la versión predominante sobre ella en la prensa francesa. En los medios franceses predomina la mirada de La Nación, Clarín, etc. Dice: ¿cuál es la visión? Le Monde la criticaba mucho. En política francesa el diario es de centro derecha, pero en política internacional está influenciado por el punto de vista norteamericano y es directamente de derecha. Muchos periodistas llegaron a decir que Néstor Kirchner tuvo suerte. ¿Suerte por qué?, pregunta el periodista. Porque murió. Escribieron entonces que ella, Cristina, debe responder por la corrupción. La mirada de los Estados Unidos y los intereses de Estados Unidos reflejados en los medios. Algo que conocemos bastante. Pero en boca de Mélenchon. Sigue Mélenchon: el lawfare, como ya se le llama al uso de la justicia y de los grandes medios, es una forma nueva de ataque que usan el imperio y las fuerzas conservadoras en todo el mundo. Mire Brasil, ¿podemos hablar de una elección libre de Jair Bolsonaro cuando encarcelaron a Lula, el principal opositor? Siempre es lo mismo. Primero viene la campaña de los grandes medios, después el ataque directo, las sospechas.
como si sugirieran que si hay humo es porque hay fuego. Y después, fiscales ligados al poder abren la investigación. ¿Te suena, no? ¿Ves cómo entiende el proceso de lo que vivimos en América Latina? ¿Es legal? Sigue preguntándose Mélenchon. ¿Es legal aprovechar la investigación preliminar de la instrucción de una causa para interceptar tu teléfono, espiar la computadora sin que lo sepas y no comunicarte ni siquiera cuál es la imputación? Esto se completa con algo que en la Argentina ustedes conocen bien. Los fiscales, mientras tanto, van filtrando tramos de las escuchas y creando un ambiente hostil. A veces son mentiras, a veces recortes. ¿Entendés por qué les molesta Mélenchon, el líder de Francia insumisa, a los medios argentinos? ¿Por qué no nos cuentan lo que piensan? Por esto. 679 Evolución. Multiplicar es más que nunca la tarea. Acompáñanos. Sé parte de este regreso con un aporte voluntario. Toda la información en la descripción del video. Detrás de las noticias se esconde el poder. Detrás de las noticias está el interés. Detrás de las noticias se mueven las divisas de aquellos que cotizan lo que vas a ver. Detrás de las noticias está la intención. Detrás de las noticias manipulación. La libertad de prensa la tienen las empresas y para ellos la presa es tu opinión.